Protestante se da cuenta de algo que no sabía. Santi, vamos a reaccionar a esto, señores. Vamos a ver qué pasó aquí. Le voy a dejar el link del canal de Santi aquí. ¿Cómo estás, Santi? Dios te bendiga. Dios te bendiga fuerte, querido. ¿De dónde sos, amigo? De Venezuela. Me agarró desayunando aquí, pero... ¿Qué comen? A ver, ¿qué desayunan los venezolanos, querido? A ver, mostrame. Venezuela, en la casa. Hizo un pancito con huevo, con chorizo, cilantro. No, Ok. chorizo, amigo. Acá nos pega una piña en el hígado a la mañana. No, está fuerte ese desayuno, querido. Sí, antes de irme a trabajar. Bueno, querido, no te quiero robar mucho tiempo. Sos evangélico, me había dicho, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, hermano, a ver, ante la pregunta entiendo de que vos pensás de esa manera. ¿Creés que la Iglesia Católica es idólatra, querido? Ay. Santi, es una pregunta bien interesante, ¿verdad? Yo respeto todas las religiones, pero yo creo que todas las religiones en algún momento o aún practican la idolatría. Ajá. Ok. A mí me gusta ser realista. Yo soy pastor de jóvenes y trabajo con los jóvenes. En la idolatría digo yo que aún el cristianismo practica la idolatría, como que son idólatras a sus pastores. El pastor no ha terminado de decir algo, dicen una vez amén, amén, amén. Dejan Amén. tirada, dejan todo, y en eso caen en la idolatría al hombre. En el judaísmo vemos que todavía practican la idolatría. Que adoran las tumbas, todos los días van a las tumbas de José, van a las tumbas de aquí, y hacen unos actos que uno se queda loco. Entonces entro estudiando también el catolicismo. Yo sigo a uno, no sé si te conoce, que era sacerdote, que se llama Ariel Álvarez. No, Ariel. no. Tienes que chequearlo. Ese hombre es tremendo y él practica el catolicismo, pero lo habla así sin tapujos. Entonces, Santi, yo lo que quiero es que me explique lo que yo no entiendo. Si usted me invita a una iglesia católica, yo voy porque yo creo que Dios está en todo lugar, ¿verdad que sí? Okay. Yo quiero que me expliques, en la pregunta que tú me haces yo creo que sí, Santi, porque cuando yo entro a una iglesia católica, lo que yo empiezo a ver son puras imágenes, empiezo a ver como unas imágenes de cera, veo que tienen hasta un cuarto donde le cambian, ponen ropa, en cierto tiempo salen a caminar, la gente paga penitencia. Fui a Colombia, Cartagena, me llevaron a una iglesia a una popa y vi que la gente subía, arrodillaba hasta llegar, pero unas 3 millas caminando de rodillas, una cosa impresionante. Entonces, yo creo que eso es como una promoción, ¿no? A idolatrar a algo, ¿no? Entonces quiero que me expliques eso. ¿Por qué sucede? Pero para simplemente... Ok, vamos a ver qué le va a explicar Santiago. Acomodar nuestras ideas. Hermano, para vos, ¿qué es la idolatría? Es una imagen que usted puede idolatrar o algo que le quite el primer lugar a Dios. Es como cuando yo idolatro una imagen en el sentido de que yo voy a idolatrar a la Virgen de Chinchiquirá, por decirle a... Está bien, pero porque estás usando mucho la palabra idolatrar y me parece que eso puede llegar a confundirnos. O sea, específicamente, para vos, ¿qué es la idolatría? O sea, necesito saber para vos qué es para poder tratar de responder tus inquietudes. ¿Qué es idolatrar? ¿Qué es idolatría? Para mí idolatría? es venerar una imagen de algo que usted cree que es Dios, cuando no sabemos. Dios es una divinidad, es luz. No podemos pero está bien él. Idolatrar es algo, si tú adoras, vamos a suponer este teléfono, yo digo, ese es mi Dios, eso es idolatría. Él está bien, espérate. Imágenes de algo que usted no conoce, como usted ya lo ha en hechos, que alguien te tocó en hechos del Dios desconocido, ¿verdad? Ok, entonces, en palabras idolatría es venerar una imagen que uno considera que es Dios, dijiste. Ajá. Bien. Acá es donde está el problema. Porque por un lado tendríamos que ver qué es lo que creen los católicos, qué es lo que profesa la Iglesia Católica, y por otro lado, lo que un determinado individuo que se llama católico pueda llegar a ser. Por dar un ejemplo, vos que sos pastor de jóvenes, sabés que pueden haber malos cristianos, y el hecho de que haya malos cristianos no quiere decir que el cristianismo sea falso. ¿Se entiende? Entonces, no necesariamente, no deberíamos dejarnos llevar por expresiones culturales de devoción para pensar qué es lo que la Iglesia profesa, cree, afirma respecto a la fe, porque puede llegar a ser que en esa investigación respecto a la fe católica nos topemos con malos católicos y saquemos malas conclusiones. Te doy un ejemplo. A principio de año fui a hacer un video, a principio de año no, el año pasado, fui a hacer un video en un santuario pagano de San La Muerte. La persona que administraba ese santuario decía ser católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La Iglesia Católica va a condenar fuertemente dicha práctica. Está bien, la condena la Iglesia Católica, pero me topé con un mal católico. Entonces, la experiencia con ese mal católico no debe representar lo que la Iglesia Católica profesa. Entonces, por eso a mí me gusta hacer esa distinción,
porque yo no conozco tus experiencias con católicos y puede ser que te hayas topado con malos católicos o puede ser que te hayas topado con católicos, pero que vos quizás no entendés las formas en las que una persona puede estar habilitada a practicar su devoción en... Ok. Cualquier persona puede ser protestante y hay otras personas protestantes que se portan mal y eso no quiere decir que todos los protestantes son malos o que están haciendo las cosas bien. Al igual que los católicos, hay católicos que hacen las cosas bien y hay católicos que hacen las cosas mal y no todos lo hacen mal o lo hacen bien. Es razonable. En la fe. Entonces, las experiencias particulares me gustaría dejarlas a un costado. Sí me gustaría centrarme en esto que me acabas de decir, que idolatría básicamente es venerar una imagen creyendo que es Dios o que es la divinidad. Ahí es donde está el tema, hermanito. La Iglesia Católica no enseña que las imágenes o que aquello que representa las imágenes de los santos sean divinos o los santos sean divinos. La Iglesia Católica... Ok. Ahí es que está el detalle. Cuando uno ve a un católico venerando o frente de una imagen, la Virgen María, qué sé yo, San Pablo, San qué sé yo quién, ahí hay que ver qué está sintiendo esa persona, ese católico. Si cree que esa imagen que está viendo, esa imagen es su Dios, ese es mi Dios, esa imagen, o esa persona está viendo esa imagen y esa imagen lo está representando, ok, mi Dios, y sabe que su Dios es el que está allá arriba. Eso es lo que hay que investigar, porque yo no puedo saber qué está pensando fulanito que está allá en una imagen. Yo no sé qué está pensando en su corazón, si está pensando que esa es su Dios. No enseña eso, querido. Ayer, Santi, decir eso cuando tú decías que la Iglesia Católica no promueve la idolatría ni nada de eso, pero eso es lo que yo no entiendo todavía. Entonces, si ustedes dicen que no promueven la idolatría, basta solamente ir con una iglesia desde las afueras, las megas iglesias como la que hay en Alemania. Usted empieza a ver cosas, pues, imágenes, usted entra... Bueno, pero mira, presta atención en esto, hermanito, presta atención en esto. Según tu propia definición, idolatría sería venerar una imagen creyendo que esa imagen es Dios. Pero ningún católico cree que la imagen sea Dios, o que la Virgen María sea Dios, o que el apóstol Pedro sea Dios. Ningún católico cree eso. Si hay algún católico que llegase a creer que María es Dios, o que un apóstol es Dios, ese católico debe ser corregido, exhortado, y debe ser reorientado correctamente en su fe, porque está siendo un mal católico. Pero la Iglesia Católica no enseña que los santos, o las imágenes de los santos, sean Dios. Por ende, según tu propia definición de idolatría, esto no sería idolatría, hermanito. ¿Te emociona la idea de estudiar? No, es que, bueno, no sé si me estaba expresando bien, pero por eso me gustó hablar contigo para que me explicara eso, porque yo sé que usted no lo promueve ni nada, pero a veces no es que estén adorando a un Dios cuando ven a una imagen, porque por lo menos lo que no entiendo, Santi, es por qué hay tantas vírgenes, por lo menos decir la Virgen de Chiquirá, que San Lázaro, que el otro, que aquí, para allá. Entonces, hay muchas, yo creo que ustedes le llaman manifestaciones, ¿verdad que sí? Así como la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo, pero no lo creo como 3 personas, sino uno. Por lo menos, como yo una vez se lo expliqué a los jóvenes. Yo le digo, yo soy padre, pero a la misma vez yo soy amigo de mi hijo, pero a la misma vez yo soy esposo de mi esposa, pero no soy 3 personas. Son uno que en cada uno en particular yo me manifiesto diferentemente. Entonces así es el Espíritu Santo. Lo veo como una manifestación de luz aquí en la tierra para nosotros podemos comunicar. Es el que nos guía, es el que nos abraza. Cuando nos sentimos solos, Él nos consuela. Entonces yo creo que el católico lo ve de esa manera. Poder decir, por ponértele la Virgen de Chiquirá, hay muchos venezolanos que tienen una historia larga, que muchos venezolanos van a cierto lugar y... Hermanito, ¿sabías que las advocaciones son básicamente... Es la misma Virgen, no es que hay muchas vírgenes, es la misma Virgen, es la misma mamá de Jesús, simplemente son referencias a apariciones o manifestaciones de la misma Virgen en diferentes regiones, en diferentes circunstancias y demás. Pero no es que hay muchas vírgenes, no, es la misma Virgen, ¿está bien? Pero más allá de eso... Ok. La Virgen de Guadalupe es porque se apareció en Guadalupe o eso sucedió allá. La Virgen de qué sé yo quién es porque allá y es una referencia. Ok, ya entiendo un poquito. En este caso, si vos no crees que la Virgen sea Dios, suponete que yo no creo que la Virgen sea Dios, ¿no? ¿Estoy siendo idólatra? No. ¿Por qué? Porque según lo que vos mismo me dijiste, o sea, idolatría sería creer que la imagen o lo que ella representa es Dios o es divino. Pero yo no creo que la Virgen sea Dios. Por ende, más allá de que puedo llegar a tener una imagen de la Virgen, eso no me haría idólatra. ¿Se entiende? Yo no creo que la Virgen sea Dios. Santi, ¿y cómo
me dices acerca del Ave María? ¿Por qué se van directamente siempre con el Ave María? ¿Cómo funciona eso ustedes ahí? Ok. Bueno, buena pregunta esa, buena. no, fíjate qué interesante. Tiene que ir directamente al Padre, pues. No te entendí, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo me explica usted lo del Ave María cuando Dios dice que cuando oremos directamente al Padre? Okay. Recordemos una cosa, que cuando se le reza a la Virgen, por así llamarlo, porque no es necesariamente la Virgen, el católico no piensa o no debería pensar que la Virgen es el fin último de nuestras oraciones. No, la Virgen, como cualquier otro santo, nosotros le pedimos para que interceda a quien creemos que es el fin último de nuestras oraciones, porque esa... Ok. Entonces le piden a la Virgen o a un santo para que interceda, pero no es que ese santo es el que va a hacer la obra. Buen dato. Aquel que tiene poder para llamar las cosas que no son como si fuesen, que es Dios. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros rezamos a la Virgen, lo que hacemos es pedimos que interceda por una determinada causa delante de Dios, ¿no? A favor nuestro. Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Evidentemente, entre la Virgen y Santiago Alarcón, por dar un ejemplo, hay una gran distancia en cuanto a quién es más justo, ¿no? Sí. Hay una distancia realmente muy grande. Entonces, yo como cualquier otro católico de a pie, me acerco a los santos porque son justos. Santo, justo y santo en el lenguaje bíblico es un equivalente, es el famoso tzadik del antiguo pueblo hebreo. Nos acercamos a estos justos para pedirle que intercedan por nuestras causas delante de Dios. Y dado que la Biblia enseña que Dios está presto para oír a los justos y la oración del justo puede mucho, pedimos de que estas oraciones de alguna manera lleguen a Dios, ¿no? De la misma manera que, por dar un ejemplo, vos sos pastor de jóvenes, hermano. Correcto. Seguramente muchos hermanos, muchos jóvenes se han acercado en situaciones dolorosas a pedirte oración, que intercedas por una determinada causa a Dios, ¿o no? Claro. ¿O me equivoco? Claro que sí. ¿Ves? La práctica de la intercesión no está mal. Es algo que la Biblia enseña que se debe practicar. La Biblia manda que intercedamos los unos por los otros. Entonces, la intercesión no está mal. El hecho de que yo de repente pida intercesión a vos, o en este caso a un santo, no quiere decir que yo prefiero rezarle al santo antes que Dios. No, porque hago las... Ok, ese punto está muy bueno, porque vamos a suponer, si uno va a un pastor y le dice, pastor, interceda por mí, ore por mí, que estoy pasando por X situación. O por ejemplo, a un padre, a un sacerdote, ore por mí, que tengo tal problema, tal situación. Eso no es malo, dice Santiago y dice la Biblia. ¿Qué opinan ustedes? Las dos cosas. De la misma forma que vos le decís a tus jóvenes, está bien, yo puedo orar por vos, pero vos también tenés que ir a orar delante de Dios. Bueno, los católicos hacemos exactamente lo mismo. El hecho de que uno le pida intercesión a la Virgen no quiere decir que no vas a orarle a Dios. No, claro que me voy a acercar a Dios, porque tengo libre acceso al trono de gracia por la sangre de Jesucristo. Entonces yo le pido a Dios, pero también pido intercesión a quienes son justos delante de Dios. Ok, bien. ¿Usted cree que los cristianos que le adoran directamente así, que empiezan no orando al Padre, sino directamente al Espíritu Santo, hacen lo mismo? El Espíritu Santo es Dios. Sí, pero a veces las oraciones se van directamente al Espíritu Santo. Y dice, wow, después que terminan de orar, el Espíritu Santo dice, wow, se me olvidó y voy a orarle al Padre. A ver, yo creo de que hay veces que somos demasiado, o pretendemos ser demasiado técnicos y sistemáticos en momentos de dificultad cuando nuestro corazón se abre delante de Dios para pedirle algo, ¿no? Sí. No son las palabras correctas, no. Hay momentos donde nuestro corazón habla, y cuando nuestro corazón habla, puede ser de que no seamos demasiado técnicos, rigurosos o sistemáticos para presentar nuestras plegarias delante de Dios. Entonces, yo hay veces que no hago tanto énfasis en eso. Al parecer, la Biblia enseña que el fin último de nuestras oraciones es Dios el Padre, ¿no? Sí. Por medio del Hijo. Pero cuando, reitero, uno está pasando por una situación realmente dolorosa, no deberíamos exigir a la persona que está sufriendo que recuerde cuál es el procedimiento y cosas por el estilo. Me parece que lo que Dios más quiere es que abramos nuestro corazón delante de Él y que lo busquemos como la fuente de toda satisfacción a Él, ¿no? Okay. Bueno, Santi, muchas gracias por su tiempo y bueno, lo que quería pues recalcar eso, siempre la oración es poderosa, no importa la religión que practiquemos, sea cristiana, sea católica, lo importante es buscar a Dios y siempre mantener, que Dios mantenga el primer lugar. Bueno, pero referente a lo... antes de despedirte, ¿pude aclararte el panorama respecto a la idolatría en la Iglesia Católica? Sí, claro. ¿Seguís creyendo que los católicos somos idólatras? Pues eso es lo que se me hace difícil. No te voy a decir que sí, porque que no, porque para mí, como le digo, se me hace difícil de ver de que oran mucho el Ave María y pues a veces las imágenes ellos lo hacen en sus oraciones como para... Presta atención, el Ave María, Santa María... Ok, el Ave María, esto me interesa, esta parte me interesa, el Ave María. Vamos a ver, señores, pues esta a veces las imágenes ellos lo hacen en sus oraciones como para... Presta atención, el Ave María, Santa María, Madre
de Dios, Santa María. La Virgen María necesariamente tuvo que haber sido santa para concebir a Cristo, ¿no? Santa María, Madre de Dios. Si fue Madre de Jesús, es Madre de Dios porque Jesús es Dios. Ruega por nosotros. No le estamos pidiendo a ella que nos haga un milagro. No, estamos pidiendo que interceda delante de Dios. Cuando vos decís ruega por nosotros, es porque implícitamente afirmamos que ella no es Dios, sino que le clamamos para que interceda delante de quien verdaderamente es Dios, creador del universo, quien llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en ese Ave María, pese a que no se dice de forma explícita, sí se menciona de forma implícita que nuestra intención como último objetivo es Dios. ¿Y cuál es el camino que tomamos? En este camino es un camino habilitado según la Escritura, ¿no? Le pedimos a los justos que intercedan por nosotros. ¿Le puede regalar un minuto a mi esposa? Un minutito. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Encantado de la vida. Dios la bendiga. Ay, la esposa. Dios la bendiga. Mire, yo en mis años de pequeña fui católica porque mi familia me llevaba a la iglesia católica. Y toda mi familia, pues, de mis primeros 14 años de mi vida fueron católicos. Me caso con mi esposo, por supuesto, y, bueno, antes de casarme con mi esposo, mi fe toma otro rumbo, que es el protestante. Cristianismo. Ahora, hay muchas preguntas como, ¿por qué en la iglesia católica debemos hacer lo que es la confesión a un hombre que es tal hombre como tú y como yo? Esa es mi primera pregunta. O sea, para mí eso es una idolatría, porque la palabra dice que nosotros podemos ir directamente al Padre. O sea, yo Ok. Ella dice que por qué debemos confesarnos con un hombre. Eso es lo que ella dice. Puedo ir al Padre y decirle, Señor, hice esto, cometí aquello, este es mi pecado, y dice que el Señor nos perdona. Ahora, ¿dónde dice que uno tiene que confesarle los pecados directamente a Dios? ¿Dónde lo dice? Si alguien lo sabe, mándeme esa cita para yo leerla. Usted dice que nosotros vamos, o los católicos hacen la oración del Ave María porque vamos a alguien que es justo delante de Dios y que ruega por nosotros, ¿verdad? Pero la palabra es que yo soy justa. O sea, yo tengo la oportunidad de, como hija de Dios y como justa, de ir directamente al Padre. Te hago una pregunta. Perdón, para que no se me amontonen las preguntas. ¿Vos, junto a tu marido, también ejercés un pastorado juvenil? Correcto. Cuando una joven viene y te pide que intercedas por una causa, ¿vos le respondés esto que me estás diciendo a mí? Bueno, mi respuesta ¿o intercedés por ella? Mi respuesta siempre es esta. Yo puedo orar, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Claro, y es lo mismo que yo le dije recién a tu marido. Yo le dije, cuando uno pide intercesión, claro, a quien se le pide, esta persona intercede, pero eso no quiere decir de que vos diga, bueno, listo, ya está. No, vos también tenés que ir a Dios. Y esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Vos como católico tenés que ir a Dios, pero gracias a Dios tenemos justos delante del Padre que interceden por nosotros. Más o menos, salvando las distancias, es una función parecida a la que llevan a cabo ustedes. Cuando vos, una jovencita, viene con un problema, vos no rechazás interceder por ella, no. Intercedés por ella delante de Dios, pero también responsablemente le decís, vos también andá y orá por tu cuenta. Claro, yo voy a orar por ti, pero también tú oras y vamos a orar todo. Está bien, eso está muy bien. Yo quiero que él le conteste lo otro, lo del sacerdote, porque uno debe confesarse con un hombre pecador. Esa me interesa. Lo mismo hacemos los católicos, exactamente lo mismo. Pero en este caso, Santi, la Iglesia Católica le está pidiendo esto a alguien que no ve. O sea, que tú no ves. ¿Usted conoce a la Virgen María? No, bueno, que yo no veo, no que la Virgen no vea. Exacto. Bueno, más o menos he escuchado sus lives, pero la palabra le dice, le estamos orando, es como si yo dijera, bueno, esta taza de café... Pero te hago una pregunta. ¿Vos ves a Dios? No, pero lo siento. ¿Y por qué le vas a pedir? Si el hecho de verlo es necesario, ¿por qué le vamos a pedir a Dios? A Dios no lo podemos ver. A Dios lo sentimos. O sea, Dios es el viento que se mueve. Bueno, pero fíjate una cosa. Mira, te hago una pregunta. ¿No hubo circunstancias o momentos en tu vida donde no sentiste a Dios? Sí. Muchas, claro. Y en esos momentos, porque no sentís a Dios, ¿dejás de orar? No, eso no significa que no esté. Ahí es donde está el tema. El hecho de sentir no necesariamente nos dice algo. No, que vos no puedas sentir circunstancialmente a Dios o que no puedas sentir la presencia de los santos o cosas por el estilo, tal y como vos me lo estás planteando, no es razón para pensar que los santos no están de alguna manera unidos a nosotros como iglesia. Somos una sola iglesia, la iglesia triunfante, la iglesia militante en este caso. Entonces, los santos tienen conocimiento de lo que ocurre en el mundo. Y los santos, porque son personas que han caminado rectamente delante de Dios, en amistad con Dios, lo que más desean es que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Lo de Dios es lo que más desean. Porque los santos son santos. Bueno, si yo
fuera a pedirle a alguien que orara por mí, le pediría así a un santo. Porque, por ejemplo, un Pablo, un Pedro, un Juan, esas personas estuvieron con Jesús y fueron santos porque no hicieron cosas malas y la Biblia dice que son santos. Entonces, esas personas pueden interceder por mí. Por ejemplo, San Pablo habla con Jesús para que Jesús hable con Dios y me ayude. Entonces, ahí también aprovecho y hablo con Jesús, también hablo con Dios. Yo pienso que sí, yo pienso que no hay problema con eso. ¿Y ustedes qué opinan? Cuando nosotros les presentamos una petición que es acorde a la voluntad de Dios, ellos están unidos a dicha petición porque es acorde a la voluntad de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está unido místicamente en el corazón de Cristo, en Cristo. Estamos todos unidos. Por ende, independientemente de que lo sintamos o no lo sintamos, tenemos fe en que de la misma manera que cuando nos sentimos a Dios, Dios está presente y nos oye, los santos por participación, porque están unidos plenamente a Dios hoy por hoy en el cielo, pueden también de alguna manera ser conscientes de estas cosas que estamos atravesando la iglesia en la tierra. Ahora, bíblicamente, si nos vamos, o sea, bíblicamente, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios condena tanto esta práctica? ¿Qué práctica? Pero no me olvido el tema de la confesión. Me gustaría decirte algo con respecto a la confesión. Okay. Ese tema que yo quiero de la confesión, ese yo quiero saber qué opina Santi y a ver qué le explica y qué ellos reaccionan. Me gustaría saber eso. Vaya. Mira, te hago una pregunta. Les hago una pregunta a ambos. Les hago una pregunta. Entendiendo ese punto de perspectiva, porque no de verdad no lo había visto de esa manera. Gracias, Santi. No, por favor, encantado de la vida. Me encanta charlar. Mira, me gusta lo de ellos, porque ellos escuchan a este señor, a Santi, y ellos analizan. Pues, no son como personas que tú le dices una cosa y dicen, no, porque eso no es así, porque, ¿entiendes? Ellos como que están abiertos a ver otros parámetros, a ver como otra enseñanza, otra doctrina, otras cosas diferentes. Me gusta eso, como que ellos están abiertos a eso. Está bien. Les hago una pregunta. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no les perdonen sus pecados les serán retenidos. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? ¿Qué quiso Jesús? Que Él nos ha dado una autoridad a nosotros, para nosotros poder ser libres a las personas a través del nombre de Él. Para. Escuchemos bien el pasaje, lo que dice. ¿Cómo así? El pasaje Jesús de Nazaret, lo que dice es, a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les será perdonado. Y a quienes no se los perdonen, no les será perdonado. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Juan 6. ¿Puedo explicar? Sí, para mí, es aquella persona que viene y me hace una ofensa a mí. O sea, yo puedo perdonar a alguien que me hizo una ofensa a mí. No, un ejemplo, eso no es. Yo te miro mañana con mala cara, yo vengo, Santi, ay, perdóname, ayer no tuve un buen día, fíjate que te miré feo, y tú tienes la autoridad de perdonarme. O sea, porque pues te ofendí como hermano. Ok, no, eso es las ofensas. Yo puedo ponerte tu ofensa y tú me ofensas, pero los pecados es otra cosa. ¿Tengo poder para perdonar ese tu pecado? No, ella parece que está confundida. Pero porque vos me perdones, ¿se elimina la ofensa a Dios? Suponete lo siguiente. Suponete que yo los agravio de alguna manera. No solamente los estoy ofendiendo a ustedes, sino que también los estoy ofendiendo a Dios. Claro. No estoy pecando solamente contra ustedes, estoy pecando también contra los mandamientos de Dios. El hecho de que ustedes me perdonen la ofensa personal, ¿me hace que Dios me perdone la violación de sus mandamientos? Para mí me hace libre a mí. Cuando yo te perdono a ti, me hace libre a mí. O sea, me quita ese peso a mí de encima. Ok. Está bien, pero el pasaje no quiere decir eso, ¿no? Porque el pasaje lo que indica, en ningún momento indica de que los apóstoles de alguna manera se iban a sentir libres si alguien los ofendían y ellos los perdonaban. El pasaje no indica eso. El pasaje dice, como el Padre me envió, yo lo envío a ustedes, y sopló. Reciban el Espíritu Santo, como que le dio garantía. Y dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les remitiere, dice alguna Biblia. A quienes ustedes les remitieren los pecados, le quedan remitidos, y a quienes no se los remitieran, no le quedan. O sea, a quienes ustedes lo perdonen, le perdonen, y a quienes no serán perdonados. Eso es lo que está diciendo, y se acaba el texto ahí. Entonces, yo pienso como que eso hay que analizarlo bien, aunque yo lo veo un poquito claro. ¿Qué opinan ustedes? O sea, que lo que indica es que, al parecer, Cristo, Dios encarnado, Jesús, Dios encarnado, les está dotando de poder a los apóstoles para poder perdonar los pecados en lugar de Cristo, por la autoridad de Cristo, no desvinculado de Cristo, porque nada podemos hacer desvinculado de Cristo, no. Correcto. Sino que los apóstoles, como autoridad de la iglesia, son aquellos que ejecutan o llevan a cabo este perdón de Dios, pero en Cristo, unidos a Cristo. ¿Se entiende? Pero por eso los sacerdotes y todo.
Claro, pero en definitiva, mira, no es porque, por dar un ejemplo, suponete que yo soy sacerdote. No es que yo perdono el pecado porque arbitrariamente tengo ganas de perdonar el pecado porque tengo poderes mágicos o porque soy Dios. No, sino que yo oficio como Cristo, en lugar de Cristo, como sacerdote, como ministro de Cristo, yo oficio en lugar de Cristo y cuando veo que hay ciertas condiciones que son visibles, por dar un ejemplo, hay un verdadero arrepentimiento, el ministro de Cristo que oficia como Cristo hace pública la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados, pero lo dice como ministro, no como Dios, como ministro, pero como ministro oficia como Cristo, ¿se entiende? Por eso es que Jesús, esto es muy lindo, porque la Biblia enseña que hay una unión mística, podríamos decirlo de esta manera, entre el ministro y Cristo, a quienes Dice que los ministros, o sea, los sacerdotes, los padres, dice que son ministros, que es como si fuera Dios mismo que está hablando o está actuando ahí. Eso yo escuché que decía eso. A quienes ustedes oigan, o a aquellos que a ustedes los oigan, a mí me oye. Aquellos que a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. Dice, ves que los ministros legítimos de Cristo ofician como Cristo, son los representantes de Cristo en la tierra. Sí, pero escucharon lo que dijo Santi. Los ministros legítimos, los ministros legítimos. Eso es, hay que profundizar un poquito en eso. Porque como hay tantas iglesias, hay tantos pastores, tantas cosas, hay que ver quién es ministro legítimo y quién no. Eso está muy interesante. Aquí vamos a reaccionar a eso porque eso me interesa mucho. Y eso tiene que ver con la sucesión apostólica, me parece. La tierra, correcto. ¿Se entiende? Entonces, eso es el perdón de pecados o la absolución. Que el ministro legítimamente ordenado, oficiando como Cristo, hace visible o manifiesta la absolución de los pecados porque tiene autoridad dado que es un ministro legítimamente ordenado. Pero sí, bueno, yo creo ahí también en lo que es espiritual, porque si Dios no te da la autoridad de tú ejercer eso, o sea, como autoridad, lo digo, como digo, porque lo he experimentado, o sea, yo voy a una persona que yo no conozco, o sea, yo no sé su pasado, yo no sé cuáles son sus creencias, yo no sé cuántas veces lee la Biblia, cuánto es su intercepción con Cristo o su relación. Pero ahí es donde está el punto importante. Vos recién dijiste algo que es clave. Vos dijiste, no es a cualquier persona que le has dado esto, sino a quien Cristo se lo ha dado, quien tiene autoridad. La persona... ¿Y cómo se lo dio? ¿Con qué autoridad se lo dio? ¿Cómo fue el procedimiento para darles esa autoridad? Ese es el detalle. La persona que tiene autoridad es porque es legítima. Un legítimo no tiene autoridad. ¿Se entiende? Una persona que es ilegítima es un ladrón, pero no tiene autoridad. Ok, por ejemplo, el vecino mío que vive allí, que tiene un local y que tiene una iglesia y se llama pastor, pregunto yo, ¿ese es legítimo? ¿Ese es un legítimo ministro de Dios? ¿Recibió eso legítimamente o es un impostor? Esa es una muy buena pregunta. Recuerden que estas reacciones yo las hago tratando de buscar la verdadera iglesia, la verdadera doctrina. Porque, señores, hay muchas. Cuenten cuántas iglesias y cuántas cosas hay. El ladrón no tiene autoridad. Autoridad solamente tiene el legítimo. Bueno, acá es donde viene el punto que me parece crucial. Y es, ¿quiénes son legítimos ministros de Cristo? Ahí está. Los legítimos ministros de Cristo son aquellos que han sido ordenados como ministros por otros legítimos ministros de Cristo. Suponete lo siguiente. Suponete que yo no soy un legítimo ministro de Cristo. Yo no los puedo ordenar a ustedes, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Tengo que dar lo que tengo. Entonces yo para poder ordenarlos legítimamente a ustedes como ministros de Cristo, necesariamente yo debo ser un legítimo ministro de Cristo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, claro. Así como... Por eso la importancia de la sucesión apostólica. Porque ¿quiénes son en primera fase los legítimos ministros de Cristo? Los apóstoles. Por eso solo los apóstoles al principio podían ordenar legítimamente otras autoridades. Entonces ahí me nace una pregunta. Estas personas, ellos ministran, me parece ellos dijeron que ministran algo, son pastores y todo eso. Entonces mi pregunta es, ¿ellos son legítimos ministros elegidos por Dios o nombrados? Y ellos, entonces, si ellos son legítimos o no son legítimos ministros nombrados, ¿lo que están enseñando es correcto o es incorrecto? ¿Están interpretando la Biblia, el mensaje correctamente o lo están llevando distorsionadamente? Esa pregunta hay que hacer. Otras autoridades ordenadas por legítimos ministros de Cristo, los apóstoles, podían a su vez ordenar a otras autoridades. ¿Por qué? Porque ellos ya eran legítimos ministros de Cristo. Y así sucesivamente a lo largo de la historia. Eso es lo que se llama sucesión apostólica. Que hay una cadena continua de legítimos ministros de Cristo capaces de poder ordenar otros legítimos ministros de Cristo. Ahí es donde viene la pregunta. El evangélico, ¿es un legítimo ministro de Cristo? Bueno. Ahí hizo la pregunta, la hizo.
¿el evangélico es un legítimo ministro nombrado? ¿Qué? No. Pero ¿cómo lo podemos saber? ¿De dónde, por dónde recibí mi ordenación? ¿Se entiende, Tanteo? Bueno, exactamente. Cuando dices que si los cristianos somos legítimos hijos de Cristo. No. A mí la palabra... No, hijo de Cristo no. Legítimo ministro nombrado. Yo dije ministros. Bueno, la palabra dice que cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento y ese arrepentimiento muestra frutos, para mí como hija de Cristo, eso es lo que me da identidad. Entonces, como dice usted, ministro, o sea, si yo verdaderamente muestro un arrepentimiento y ese arrepentimiento trae frutos, ese fruto es positivamente frutos, o sea, frutos que las otras personas van a ver en mí. Pero como hijo de... Ok. Eso es como hijo de Dios, pero es ministro nombrado, ministro legítimamente nombrado. ¿Cómo tú recibes que eres ministro nombrado? Que tú tienes esa sucesión o tú tienes esa ordenación para tú trabajar con personas y etcétera. De Dios, no como ministro. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, esa conversión es paso de no ser hijo a ser hijo. ¿Se entiende? Ajá. Por medio del bautismo. Esto siempre lo ha enseñado la iglesia a lo largo de toda la historia. Bien, entonces, ahí yo soy hijo de Dios, ¿está bien? Pero eso no quiere decir que todo hijo de Dios sea un legítimo ministro de Cristo, ¿se entiende? Ministro. Por lo menos, Santi, en el ejemplo de nosotros no nos llamamos pastores de jóvenes, porque nosotros quisimos llamarnos pastores de jóvenes. Okay. Hay un que es el apóstol de nuestro ministerio, que nos nombró a nosotros pastores de jóvenes, pero a él tiene su apóstol, su padre espiritual también, que viene de Honduras, que lo nombró a él apóstol. Entonces, no es que somos llaneros solitarios, sino que ellos vieron el potencial en nosotros, vieron los frutos, por lo tanto nos ungieron y dijeron, ustedes van a trabajar con los jóvenes en la ciudad donde nosotros estamos, y eso es lo que estamos haciendo, pero no es que... Ok, entonces la pregunta sería, a ese pastor que lo nombró a ellos, ¿quién nombró ese otro pastor? Y a ese otro pastor que nombró el pastor de ellos, ¿quién lo nombró a él? Y ahí sucesivamente hay que ver hasta dónde llega esa sucesión, si esa sucesión llega a los discípulos. Ahí es que está el detalle, porque si no llega hasta allá, hay problema. Entiendo. Yo estaba en el mismo sistema, básicamente, ¿no? Yo estaba en el mismo sistema. ¿Sabes cuál es el tema, hermano? Mirá, y es un planteo que te voy a hacer que ahora no va a poder ser respondido, pero te lo tiro simplemente porque sé que son personas honestas y al menos lo van a pensar. Vos me decís, bien, nosotros fuimos ordenados o puestos en el lugar en el que estamos por nuestra... Se la va a hacer, le va a hacer esa pregunta, se la va a hacer, señores, atención, le va a hacer ese planteamiento. ¿Quién no nombró a quién y quién nombró a quién? Y que siga en la cadena. De seguro que le va a hacer eso. Bien. Y nuestra autoridad fue puesta por otra autoridad. Ok, bien. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde comienza esa cadena de autoridad? Yo te puedo asegurar, te lo puedo garantizar, hermano, aunque no conozco a estas personas que deben ser buenísimas personas, pero no los conozco. Yo te puedo asegurar, hermano, que esta cadena de autoridad no llega a los apóstoles. ¿Por qué lo dices? ¿En qué te basas? Por cómo comenzó el movimiento no solamente evangélico, sino también, en este caso, apostólico. No hay un vínculo histórico, ¿se entiende? Fíjense de que es necesario el vínculo histórico. Es un hecho histórico que Jesús ordena a los apóstoles como autoridades de la iglesia. Es un hecho histórico, lo podemos ver en la Biblia, que los apóstoles ordenaban obispos. Es un hecho histórico, que también lo podemos ver en la Biblia, que obispos ordenan otros obispos, o son capaces de ordenar otros obispos. Bien, esta cadena de sucesión que se transmite la autoridad de generación en generación, yo te puedo asegurar, hermano, que estas autoridades que vos tenés no encuentran un vínculo histórico. Te lo puedo... Ay, que no llegan a los apóstoles, le dijo Santiago el Halcón, que esa asociación que tienen los apóstoles de este señor, o sea, los pastores de estos jóvenes, no llegan a la sucesión de los apóstoles de Jesucristo. O sea, que si ¿cómo obtuvieron eso? Puedo garantizar, y es algo que ahora no lo vamos a poder responder, pero yo sé de que ustedes lo van a averiguar y vas a ver de que esto es como yo te lo estoy diciendo. No hay un vínculo, hay un punto de partida. Hubo un alguien que comenzó simplemente porque quiso comenzar y ya, pero no recibió la autoridad de nadie. ¿Qué? Sí. O sea, sí, en cierto punto esa persona tuvo que tomar directamente que le habló Dios y tuvo que empezar sin otro que lo mandara. Algo ahí lo está tratando de explicar. Claro, tuvo que haber un punto de partida donde una persona, independientemente de cuáles fueran sus razones, se atrevió a arrancar algo. ¿Está bien? Entiendo. Ahora la pregunta es, ¿esa persona es un legítimo o no lo es? Eso. ¿Se entiende? Porque, sí, porque si no lo es, porque si no lo es... Oye, dijo ella que sí, que sí. No, mi niña, no. O sea, que si yo agarro ahora y digo, yo me siento preparado,
me siento sano, sin pecado, conforme, o no sé, o me siento, qué sé yo, me siento bien y yo puedo ahora ser pastor o ser un ministro y yo puedo nombrar otros ministros. Eso se puede. La Biblia dice que no, que tú tienes que recibir eso primero de uno que haya sido legítimamente. Digo, es lo que dice la Biblia. Todo lo que hizo, por más bueno que pueda llegar a ser, ayudando a gente y demás, todo lo hizo como una persona que no es legítima, ministra de Cristo. Y por ende, todas aquellas personas que han sido ordenados a causa de este primero, tampoco lo son. Sí, yo creo que como usted estábamos hablando, Santi, por lo que habla, por lo menos la persona que empezó pues, el ministerio, para no poner nombre, pues son 157 iglesias que hay alrededor de los Estados Unidos, que bendito sea Dios, que han expandido. Y yo creo que los frutos hablan y se ha mantenido la mayoría en un movimiento cristiano bonito. Y bueno, Santi, gracias por su tiempo. No le quiero quitar más tiempo a las otras personas que quieran compartir. No entendía muchas cosas, por eso me atreví a entrar a este live y gracias por responder nuestras dudas. No, por favor, gracias a ustedes por la paciencia, por el tiempo y por la buena onda. De verdad, espero que la hayan pasado bien. Gracias. Bueno, ahí se acabó, señores. Ahí se acabó el asunto. Mi pregunta es, eso que le dijo Santi sobre la sucesión, ¿ustedes creen que ellos se quedarían con esa pregunta? ¿Se quedarían como con esa inquietud? Wow, ¿quién nombró el pastor mío y el pastor de mi pastor y el pastor y ese pastor? ¿Y hasta dónde llega esa sucesión? ¿Esa sucesión llegaría a los apóstoles, sí o no? ¿Son ministros legítimos? Ay, Dios mío, eso es fuerte. Entonces, ¿pero por qué es importante esto? Yo le voy a decir por qué es importante. Recuerden que aquí estamos buscando la verdadera iglesia de Dios. ¿Por qué es importante que una persona que te predique, que te lleve el mensaje para tu salvación, sea de allá, tenga esa sucesión? Porque eso identifica que esa persona te va a llevar un buen mensaje, que no te va a llevar un mensaje distorsionado, que no te va a interpretar un versículo de la Biblia. Por ejemplo, ese versículo que ellos estaban debatiendo o conversando, ese de Juan 6, que dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quien ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quien ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esa parte, ¿quién me va a interpretar eso a mí correctamente si no es uno que tenga esa sucesión, un apóstol de Jesús, de lo que son nombrados legítimamente? ¿Quién me asegura a mí que otra persona me va a interpretar correctamente ese pasaje y otros más, como es el de Juan? El de Juan 47, que Jesús comienza y dice, el que me crea a mí será salvo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, el que no come, ese versículo, no me acuerdo la cita exacta, es 50 y pico, 53, no sé. Porque mi carne es verdadera bebida, verdadera comida, verdadera. Ese versículo, ¿quién me lo va a interpretar correctamente si no es un ministro legítimamente ordenado, legítimamente de Dios? Un señor que puso un ventorrillo allí, una iglesia, y que él mismo está buscando interpretaciones pensando lo que él quiera. Entonces, por eso a mí me nace hacer la pregunta, ¿dónde está lo verdadero ministro de Dios? La verdadera iglesia, ¿cuál es? Si ustedes saben, pónganlo aquí en los comentarios. Le voy a dejar el link de este canal de Santiago Alarcón, muy bueno. Y vamos a ver si Dios nos puede ayudar para encontrar la verdadera iglesia de Dios. Nos vemos en el siguiente video. Check it out.